parte del ganglio linfático. Ganglio linfáticos secundarios. Ahora vamos a ver la parte del vaso. El vaso, ¿sí? Igual yo todos los dibujo iguales. Yo la verdad dibujar eso sí nunca se me ha dado y menos anatomía. Pues vamos a poner como otra vez. Vaso. El vaso, porque es muy importante, digamos que se divide en dos partes. El vaso va a tener lo que se conoce como pulpa blanca y la pulpa roja. ¿Por qué creen que le hayan dado esos términos, esos colores? Porque la roja está formada por vasos sanguíneos. ¿Qué más? Llamados capilares Sinusoidales, ¿ok? que facilitan la entrada y salida del tejido de las células de la sangre. Exacto. En pocas palabras tú dijiste aquí lo clave, que es lo que quiero que ustedes ubiquen. Sangre. Y obviamente al hablar de sangre tú vas a decir sí, pero es que hablamos de eritrocitos, plaquetas, hablo de toda la sangre. Pero en específico aquí se acumulan los famosos eritrocitos. Por eso dijeron, va a ser una pulpa de color roja. Y de hecho en los cortes histológicos se ve un poquito más roja. ¿Sale? Por otro lado tenemos la pulpa blanca. ¿Por qué creen que sea blanca? Porque produce y almacena glóbulos blancos. hablas, ¿y quiénes son los glóbulos blancos? ¿Linfos nada más? Eso es lo que quería y se me olvidó, fíjate esa parte. Cuando yo dije, fíjense, leucocitos son todas las células que blancas. Y yo dije, esos leucos, células blancas, también pueden ser llamados glóbulos. Algunos les dicen que no me gusta glóbulos blancos. La verdad, aguas con este término de glóbulos, pero dicen células blancas, glóbulos blancos, leucocitos. O sea, son todas las células de defensa, incluyendo linfocitos. No me gusta mucho ese término, pero realmente podemos hablar de pulpa blanca, que sean todos los quienes, leucocitos. Todos los leucocitos. Todos los leucocitos. ¿Vale? Entonces, aquí lo interesante, y fíjense bien, si yo les pregunto en el examen, el órgano de filtración de los antígenos de entre los tejidos es... La voy a repetir. Piensen lo que dije. Todos están así, están pensando en esa chingadera del Juego de Tronos, no sé qué más de ese Piensen lo que si me repites lo que dije, entras. Ahora están poniendo atención, porque están ahí. A ver. ¿Cuál es el órgano de filtración que divide los... ¿Cuál es el órgano que filtra los antígenos en los tejidos? Entra. Ahora, respondan. A ver, otra vez, escuchen lo que dijeron. Órgano de filtración, antígenos de entre los tejidos. ¿Los ganglios? Ganglios. Acaban de escribir ganglios. Ganglios. Y si les pregunto en el examen, ¿cuál es el órgano de filtración de la sangre? No están poniendo aquí sangre, eritrocitos, y obviamente aquí es donde también precisamente se filtran los antígenos que llegan a la sangre. Vaso.
órgano de filtración de infección. Se oye horrible lo que voy a decir, pero a ver si así le entienden. Órgano de filtración de infecciones en la sangre. Vaso. ¿Cuál es el órgano que filtra los antígenos de entre los tejidos? Ganglios. ¿Cuáles son las zonas del ganglio? El que digas es algo. ¿Cuáles son las partes de un ganglio? ¿Cuáles son? Perfecto. ¿Cuáles son las partes de un vaso? ¿A quién alberga la pulpa blanca? ¿A quién la roja? Sangre. ¿Vale? Ojo. Este vaso también sirve para destruir a los eritrocitos que ya están, ¿qué? Viejos, que ya no transportan oxígeno. ¿Sí? El vaso tiene esa importante función. Puede ser que por nacimiento alguna, digamos, alteración estructural, puede ser, ¿sí?, no funcione bien el vaso. Puede ser que por un fuerte accidente que ha llegado a pasar, se atrofie el vaso, ya no sirva. Obvio, hay que hacer una técnica que se llama esplenectomía. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es la esplenectomía? ¿Qué es la esplenectomía? Esplenectomía es el corte. Es un corte, es decir, vamos a quitar el quién. ¿Cómo se dice vaso en inglés? Vaso. Spleen. ¿Sale? Entonces tenemos una esplenectomía, que es quitar el vaso. De ahí viene el término spleen, esplenectomía. Y esto se llega a dar por traumatismos o malformaciones, pérdida de la funcionalidad del vaso. ¿Qué pasa si esto se llega a dar? Cuando somos niños, estamos expuestos a tres principales microorganismos que pueden causar la muerte de los niños cuando hay afección a nivel del vaso o cuando al niño se le quitó el vaso. Uno es Haemophilus, que esto es de examen, Influenzae. El otro es Neisseria meningitidis. Y el último es Streptococcus pneumoniae. Estos tres condenados son el pan de cada día en los hospitales en niños menores de 2-3 años de edad. Y de veras, cuando hay alguna malformación, es hasta ese momento cuando se está infectando. Chino ya tiene una meningitis. ¿Qué pasó? Ya hay contaminación de líquido cefalorraquídeo. O sea, se está agravando el niño, se hace una tomografía, se puede visualizar que hay una malformación o hay un mal funcionamiento, de repente hay algunas variantes, sí, clínicas a nivel del vaso, y entonces dices, ching, ya la regamos porque esta infección de la sangre causada por un microorganismo puede dañar totalmente pulmón, cerebro, pulmón, corazón, cerebro. El niño se les va. Se complica demasiado y no lo saca. Son niños pequeñitos, estoy diciendo, niños expuestos, y aquí asterisco son menores de 3
años, obviamente, de edad. En nosotros es más difícil, ¿vale? Tener cuidado, obviamente, con esas, digamos, como observaciones un poquito en casos donde puede existir una esplenectomía y la importancia que tiene el vaso. Dos zonas bien identificadas, zonas. 1, pulpa blanca, 2, pulpa roja. ¿Para qué sirve la pulpa blanca si hay leucocitos? Pues es donde se va a montar toda la ¿qué? Respuesta inmune. Ahí es donde se lleva toda la respuesta inmune porque es la pulpa blanca. Cuando hay antígenos que puedan llegar a la sangre. Por eso les dije, ¿cuál es el órgano de filtración de la entrada de antígenos entre los tejidos? ¿Cuál es el órgano, sí, de filtración de antígenos que lleguen a la sangre? Vaso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ojo con esos detalles. ¿Sí? Ahí va. Bien. ¿Cuáles serían los 3 principales microorganismos en niños menores de 3 años que en una esplenectomía pueden causarles muerte? Parece que es una... A ver, menciónalo por favor. Haemophilus influenza, Neisseria meningitis. Muy bien. Ahí está. Entonces, aguas con esto que estamos poniendo. ¿Importancia de quién? ¿Qué es un? Junto con ganglios linfáticos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Órganos linfáticos secundarios. Mal. ¿Qué es mal? Y creo que sí les pedí leer eso. Háblame de mal y entras. Tejido Háblame de mal y entras. Linfo. Significa que Ah. sí, ¿qué hice? tejido, ¿qué era? Ahí te quedas. ¿Qué es mal? Linfoide asociado. Es el tejido linfoide asociado ¿a quién? A mucosas. ¿Vale? Bueno. En este caso, mal, les dije que solo me iba a importar hablar de quién. Nalt. Nal y Val. Solo voy a poner los otros como efecto de que ustedes conozcan que que no solo va a haber estos dos. Tejido linfoide asociado a nasofaringe. Tejido linfoide asociado a bronquios. Gal. Tejido linfoide asociado a ganglios. ¿Qué es esto en inglés? Tripas. ¿Eh? Tripas. Bueno, tripas, pero es intestino para el humano. Tejido linfoide asociado a intestino y ¿cuál? Tejido linfoide asociado a génito urinario. Sigan la anatomía. ¿Con qué? A ver, estamos hablando de mucosa de todo el cuerpo. Las principales por dentro. Naso. Luego bronquios. Luego. Y luego. Ahí está. Obvio, no es por demeritar, pero no creo que llegue un paciente con ustedes por una infección genitourinaria. Estaría mal. ¿Estamos de acuerdo? Y aunque no lo crean, en ambos es muy parecida la respuesta a estos dos, con sus peculiaridades del tejido.
porque obviamente el de vía urinaria no va a ser el mismo del pulmón y obviamente de la nasofaringe, ni el gástrico, pero son muy parecidos en respuesta. NAL. En el caso del tejido linfoide asociado a nasofaringe, me interesa mucho la parte de nariz por las que rinitis. Y obviamente eso sí puede ser un proceso de complicación de respiración en los pacientes. Y eso obviamente cuando lleguen a consulta pueden identificar precisamente algún trastorno, algo, pero hasta ahí con sus limitantes. Esto lo explico porque creo que todos en algún momento podemos padecer rinitis alérgica. Y lo más importante aquí es que, y no se les olvide, a nivel de nariz, en la nariz, ¿qué vamos a tener? Pues mucha vellosidad. Y obviamente esa vellosidad que me permite tener un movimiento, y ese movimiento sirve para ¿qué? Expulsar mediante un estornudo, movimiento que genera un arco reflejo para que se dé un estornudo y se puedan eliminar esos antígenos que están ahí. ¿Estamos de acuerdo? Para eso me sirve esta parte de ir entendiendo. Pero no obstante, en esta rinitis puede entrar polvo, el polen y algunas otras sustancias que son precisamente consideradas como ¿qué? Alérgenos. Y obviamente ellos a nivel de nariz que estimulan a todos los famosos mastocitos, obviamente también va a haber macrófagos, pero lo más importante es quién es el mastocito, ¿sí? Es el mastocito que está lleno de ¿qué? Y la histamina, si ustedes buscaran, que por eso están llevando a nato, yo no me meto con ello, en nariz, cráneo, facial, ustedes verían que hay demasiada también irrigación, un golpe, y cómo es de veras la tos a la nariz, sangra y sangra. Entonces, en esa inervación se entiende, obviamente, no solo van a estar los mastocitos, sino también están los ¿quiénes? Los basófilos, junto con mastocitos, gran contenido de histamina. Por lo tanto, esto es un vasodilatador, y quienes padecen de rinitis vasodilatador, obviamente en procesos de inflamación, la parte de adentro de la nariz, no sé si han visto o sentido, es un cartílago. ¿Sí lo saben o no? Dentro de la nariz hay un cartílago, son como gusanitos. ¿Cómo se llaman? ¿Narinas? Se les pueden decir las narinas, pero realmente el término correcto, ¿cuál es? Cornetes. Cornetes. Por lo tanto, se inflaman los cornetes y obstruyen ¿qué? La respiración. Bueno, eso es lo que padece un paciente que tiene rinitis. Inflamación de los cornetes, menor entrada de aire, apnea, dificultad hasta para respirar, se siente uno mal. Pues es un proceso inflamatorio causado por los alérgenos que llegan al tejido linfoide asociado a naso, ahorita voy con la faringe, a lo mejor por alérgenos como el polvo y el polen, que como resultado estimulan a los que en su momento los mastocitos también se relacionan con pero estos llegan de la sangre por el proceso de vaso y se genera gran liberación de ¿qué? Y obviamente ello ahora sí asociado al proceso de inflamación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Rinitis, NAL, importantísimo. Vámonos ahora
ya no con naso, sino la parte de la faringe. En el caso de la, y yo diría orofaringe, laringe, faringe, a mí me interesa mucho a este nivel orofaringeo lo que conocemos como las famosas amígdalas. Las amígdalas orofaringe, ¿sí? De hecho ustedes las pueden palpar. Ya te las quitaron. Qué bello caso. Ya se las quitaron a la doctora. ¿Por qué? Cuéntanos tu historia. Porque me causaban mucho. ¿Quién más? Esta va a ser tu tarea. Quiero que en tu casa preguntes ¿quién más ha padecido de esto? Alguien, abuelitos, vete hacia atrás, pregunta. Porque es parte genético. ¿Cómo? Lo que pasa es que hay una mayor susceptibilidad. ¿Desde qué edad te llegas a acordar? Porque obviamente esto es de muy pequeños, pregúntale a mamá, de favor. ¿Desde cuándo empezaste a padecer y a qué edad te las quitaron? Me las quitaron a los 14, 13, 14 y empecé a padecer desde los 12 años. ¿12? Ya los síntomas más fuertes. Pero desde chiquita, sí. no se acuerdan muchas veces, pero desde los 6, 7 años empieza. Esto no es de un día a otro y pueden seguir por años con la ilusión de que puedan erradicar quien está causando esas infecciones en las amígdalas. De hecho, en la cirugía me dejaron un trocito de amígdala del lado izquierdo, entonces siempre que me enfermo me duele más y se inflama. ¿Quién fue horrible? Es que eso es lo más grave, porque quedando un remanente ya están estimuladas esas amígdalas y ante cualquier cosa van a responder. Pero bueno, aguas. Obvio, en las amígdalas precisamente va a haber ¿qué? Pues células. Las amígdalas también son un tejido, un conjunto de células. En esas células va a haber sitios trampa. Esto ya se los había explicado. ¿Cuál es el nombre de esos sitios trampa? Células M de la mucosa a nivel orofaringeo, en específico amígdalas. Aquí la historia que padeció la doctora, no sé si alguien más ya sufrió de la amidelectomía. ¿Alguien más? Bueno. Lo que sucedió es que en ella hubo una mayor susceptibilidad con un condenado microorganismo que se llama Streptococcus pyogenes. Esta condenada bacteria, ¿sí?, se asocia mucho a infecciones a nivel precisamente de las amígdalas. ¿Por qué? Porque para no variar vamos a tener no solo vellosidades, sino receptores. Y cuando llega esa condenada bacteria, si digo estreptococo, voy a poner cocos en cadena, esto también ya lo saben. Esos cocos en cadena interactúan con estos receptores, que obviamente son de alta afinidad. ¿Para quién? Pues para la bacteria. Entonces desde chiquita te enfermabas. ¿Qué pasa cuando la bacteria logra atravesar esta barrera? Acuérdense que abajo de las células M, ¿qué células había? Pues hay un macrófago y el macrófago reconoce y lleva a cabo la fagocitosis. ¿Qué se terminan presentando? Estos pedacitos que son los epítopes, ¿de quién? Del Streptococcus pyogenes. Estos obviamente son recibidos por el TCR, receptor de célula T o linfocito T, en este caso CD4,
Y ya sabes esta historia, el CD4 helper, ¿a quién estimula? Al B. El B va a diferenciar a una y esta que produce. Ahí está tu memoria. Esto vas a decir, pues eso es bueno, sí. El problema es que la doctora constantemente se enfrentaba a lo que es esta bacteria y yo les dije, por más tratamiento antibiótico que le hubieran dado, no eliminaban a todos los estreptococos. Siempre se iba a quedar uno. Y solo era de que cuando somos niños, todos, díganme quién no jugó cuando llovía. ¿No les gustaba mojarse? Sí. ¿Sale? Hacía frío y les valía madre, se quitaban toda la ropa. Y hoy me encanta, y vienen todos tapados. Pero cuando eran niños, puta, Dios, no, que te querían poner a fuerza un chalequito, pero quitabas. Son niños, o somos niños, o fuimos niños. Entonces, en ese momento, aprovechaba esas condiciones susceptibles la bacteria que nunca se fue y le volvía a causar daño. Más o menos te acordarás cuántas veces al año te podías enfermar promedio. Más de 5. Más de 5. El promedio de infecciones es de 3 hasta 6 veces, o sea, cada 2 meses te estás enfermando. Ay, otra vez, qué lata. De hecho, se conectaron los dos problemas porque también tenía los cornetes del día 2, entonces me costaba la respiración y luego me enfermaba, todo el tiempo tenía migraña. Y también me dijeron que cometió un error el otorrino porque me hizo las dos cirugías al mismo tiempo. De la nariz y de la boca. ¿Es en serio? Hoy Dios Padre me dijo, engrápate tu trompa, cabrón. Bueno, entonces, la verdad sí estuvo bueno. La verdad. Lo que generó fue una mayor susceptibilidad precisamente para, ¿sí?, llevar a cabo toda una respuesta inflamatoria y que con el tiempo, bueno, sí, te dejó bien los cornetes, por un lado asunto arreglado, pero tampoco te los dejó. A lo mejor sigamos en eso. Pero desde pequeña esa susceptibilidad y esas infecciones condicionaron a que en algún momento estos anticuerpos ya no empezaran a atacar a quién. ¿A quién? Sino empezaran a atacar a su tejido. Si esto lo detecta el otorrino, dice, ¿sabes qué? Hay que quitar las ¿qué? Tenemos que hacer una, y quitando eso, ya no está el sitio donde están las células, que son las amígdalas, en donde obviamente se va a unir ¿quién? El Streptococcus. Por lo tanto, debe de disminuir toda esta respuesta orofaringea en el caso de las amígdalas, y por lo tanto ya no debías de padecer. Esto causa infección amígdalas, una faringoamigdalitis. Inflamación. Obvio, y eso creo que sí todos lo hemos padecido, una infección a nivel de la orofaringe, de las amígdalas, se ven puntos blancos, así como cremosón. Bueno, todo eso es inflamación y la producción de ¿qué? Y en esa pus las principales células que deben de estar son los y lo que se asocia a la pus es la mieloperoxidasa. Ahí está, esa enzima tan importante. Ojo con esos detalles. Por eso me interesan las amígdalas. Tú vas a decir, pero yo no voy a ser otorrino. De acuerdo, pero si te llega un chaparro con una infección de estas y empieza a ¿qué? ¿Tú crees que no te pueda pasar esas bacterias? Y tú eres susceptible probablemente a poderte enfermar. Y a lo mejor ya ustedes, con todo respeto a la edad que van a ver pacientes, ya no me importa. ¿Por qué? Porque ya estamos ¿qué? Bueno, yo estoy viejo, usted está joven, pero ya están grandes. Pero ¿qué pasa si ustedes son mamás y tienen ¿qué? Ustedes, quieran o no, mamás, a lo mejor no tanto a los papás, pero van a comerse a besos al niño.
La saliva no solo, ya les dije, en este caso de la mamá al bebé le va a pasar amor, pero también sus bacterias y las bacterias que ya chingaste del otro niño. Y él puede ser susceptible y es una cadena que no se corta de una transmisión de un microorganismo a los niños pequeños para causarles faringo. Amigdalitis. ¿Ya vieron la importancia? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ok, ahí está. Amígdalas, orofaringe, NALT, alérgenos. Células M, sitios trampa, macrófagos y todas las respuestas de anticuerpos que hemos formado. ¿Por qué se tiene que dar la amidalectomía? Nada más pongo una gráfica que es clásica. A lo mejor esto es a los 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 año, y ahí ya me extrapolo a 2 años, 3 años, en donde hay pura curva de respuesta. Acuérdense que esto ya se los expliqué, las curvas de respuesta, en donde nunca llegan a un estado basal, siempre son constantes, 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 y esto se ha de acordar con la respuesta primaria y la respuesta secundaria. ¿Qué tipo de anticuerpos se forman en una respuesta primaria? M. Después de esta interacción y formación de estos anticuerpos M respuesta primaria, ya dejan de existir, y en la respuesta secundaria, que fue casi luego a los 6 meses, ¿qué anticuerpo queda? G. Y esta es la más perra. ¿Sí? No, es en serio, porque esta es la que se queda de qué. No se los dije con la prueba de COVID, que al principio les detectaban IgMs, luego ¿cuál se quedó? Ya desaparecía la IgM, y por eso es la más perra, la más canija, porque obviamente es la mejor inmunoglobulina, la G. Entonces aquí a partir de los 6 meses se queda ¿quién? Y la G dice, pues yo también quiero descansar, y pasan otros 3 meses y madres, se vuelve a elevar la ¿quién? Y otra vez, y ahí está la G, pobre G. Y al cabo de 2 años o 3 años dicen, ni madre, yo ya me hago amigo de la bacteria. Y a quien puedo empezar a molar, ya es a nosotros, pudiendo ocasionarles una enfermedad autoinmune. Entonces mejor dices, hay que quitarlas ¿qué? Con una ¿qué? Y quitamos el problema. ¿Estamos de acuerdo? Digo, por un lado. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué acabamos de ver? Órganos linfáticos primarios, médula ósea, timo.